¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. Debido a que estamos estudiando la última semana de la vida mortal de nuestro Salvador Jesucristo en Ven Sígueme en estas fechas, quería compartirles algo de lo que ha escrito el elder Jeffrey R. Holland acerca de la crucifixión y la expiación. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra abajo. Después de hacer clic en ese botón, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito también que puedan aprovechar y ver los otros videos que se encuentran aquí en el canal para poder disfrutar otros videos que tratan temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia, otros estudios dentro de las escrituras. Hermanos, rápidamente les recuerdo que si vienen a la conferencia general, como vivo yo aquí en Utah, les aviso o les confirmo que sí tengo dos libros en mi posesión. La primera visión, el primer libro, perdón, la primera visión de José Smith, una explicación, comparación y armonización. Y el segundo libro se llama Escudriñando Isaías en el libro de Mormón. Si quieren conseguir uno que otro ejemplar de estos libros, favor de escribirme a joseimoroni@gmail.com y así nos pondremos de acuerdo. Les digo también, si se acuerdan, que la iglesia consiguió varios artefactos ah, junto con las propiedades que ya les mencioné en otro video. Haré un video sobre esos artefactos, ya que algunas personas me habían preguntado, pues, cuáles son su importancia. Así que está por venir un video sobre ese tema. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que escribió el elder Holland. Él escribió lo siguiente. Puede que no se hayan escrito pasajes más hermosos sobre la expiación y la crucifixión del Salvador que los que escribió Isaías. Ya hemos mencionado en los primeros 3 versículos del capítulo 61, hicimos un estudio sobre esos en el último video, como punto aparte, les digo. Pasajes con los que Cristo anunció su calidad de Mesías, a lo que seguramente debió haber sido una boquiabierta sinagoga en el tranquilo pueblo de Nazaret, como vemos en Lucas 4, 16 al 21. Dichos versículos se encuentran entre los más conmovedores y llenos de significado jamás escritos, particularmente a la vista de su verdadero sentido mesiánico y del uso que el Salvador mismo hizo de ellos. Hay otros pasajes de Isaías que contribuyen enormemente a nuestra comprensión de la visión del Maestro. Por ejemplo, se enseñó en cuanto al escarnio y el vilipendio del arresto y juicio de Jesús en este pasaje escrito por Isaías más de 7 siglos antes de ocurrir los hechos. Y Nefi los registró en sus planchas casi 6 siglos antes de esos días fatídicos. El Señor Dios me abrió el oído y no fui rebelde, ni me torné atrás. Entregué mis espaldas al heridor y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la humillación ni del esputo, porque el Señor Dios me ayudará, de modo que no seré confundido. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Así Nefi cita Isaías en 2 Nefi 7, 5 al 7. Pero la declaración lírica más larga y sublime de la vida, muerte y sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo se halla en el capítulo 53 de Isaías, citando en su totalidad en el libro de Mormón por Abinadí cuando estaba encadenado ante el rey Noé, como vemos en Mosía 14. Abinadí fue, por supuesto, un símbolo y sombra del Salvador, hecho que hace de su conmovedor tributo a Cristo algo todavía más poderoso y emotivo, si es posible, que cuando Isaías lo escribió. Se ha invitado, perdón,
a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, a buscar todo lo que sea virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, descripción exacta del Santo de Israel, tal y como declararon Isaías y Abinadí en sus testimonios de él. Consideremos los siguientes elementos de su vida, amor y don a todos nosotros. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, como dice Isaías 53:2. A veces olvidamos que Cristo nació en la mortalidad no solo para morir por nosotros, sino también para vivir como nosotros. Experimentó la infancia, la adolescencia, la madurez del adulto, para poder comprender más plenamente los retos asociados con la vida en un mundo que no es nuestro hogar. Bajo el ojo vigilante de su Padre Celestial, fue un renuevo, al menos en dos maneras. Fue joven, puro, inocente y particularmente vulnerable al dolor del pecado que había a su alrededor. Y fue atento, sensible y amable. En resumen, tierno como un renuevo. En sus años de infancia y juventud con José y María, época en la que solo era una planta, tuvo que asegurarse y llegar a ser una raíz fuerte, segundo Nefi 21:1, para luego crecer y convertirse en el árbol de la vida. El árbol de la vida como símbolo incluye el árbol sobre el cual sería muerto por los pecados del mundo. Primer Nefi 11:21 al 22 y también Hechos 5:30. Todo esto se llevaría a cabo en unos pocos kilómetros cuadrados de terreno árido y pedregoso en la antigua Palestina, bajo el clima estéril y seco del legalismo judaico que por largo tiempo había secado la savia de anteriores dispensaciones del Evangelio. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. No tenemos razón para creer que Cristo no fuera atractivo físicamente, aunque este versículo puede sugerir que fuera claro como en claras y preciosas. En cualquier caso, sabemos que su poder era un don interior y espiritual, y que como el hijo de una madre mortal, no destacaba en ningún aspecto físico, haciendo que sus sorprendidos y ofendidos coetáneos dijeran de él y de su anuncio mesiánico: ¿no es este el hijo de José? Lucas 4:22. Ciertamente no fue a ellos de forma que satisfaciera las esperanzas tradicionales del pueblo y su visión de un Mesías de aspecto deslumbrante o poderoso en la política. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así dice Isaías 53:3 y 4. En última instancia, Cristo fue rechazado por el pueblo al cual había acudido, y algunos de sus discípulos más íntimos se volvieron temerosos y, al menos temporalmente, terminaron por abandonarle. Cuando fue maldecido, vilipendiado, ridiculizado y escupido, nadie dio un paso para protegerle ni defenderle. Esto estaba, obviamente, de acuerdo con el decreto divino de que todo el peso de la expiación sería llevado por Cristo y por nadie más. Ciertamente cuando tomó sobre sí los pecados y la tristeza, el pesar y el dolor de cada hombre, mujer y niño, desde Adán hasta el fin del mundo, ni es necesario decir que fue varón de dolores, experimentado en quebranto.
Parte de ese dolor reside en el hecho de que algunos pensaban que este hombre de Galilea estaba recibiendo lo que se merecía por ser herido de Dios. El clamor más penetrante del Salvador puede haber contribuido a ese malentendido. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Entonces, tal como ocurre hoy en día, muchos pensaron que si hay sufrimiento, seguramente debe haber culpa. Ciertamente había gran cantidad de culpa allí, todo un mundo, pero recayó sobre el único hombre completamente sin pecado y totalmente inocente que jamás haya vivido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. En una forma que es monumentalmente misericordiosa y que está más allá de nuestra comprensión, de una forma que nos llena tanto de maravilla como de gratitud. Cristo en persona tomó sobre sí, comenzando en el jardín de Getsemaní y continuando hasta la cruz en el Calvario, tanto la carga espiritual como física de las transgresiones e iniquidades de cada integrante de la familia humana, pues todos nos descarriamos como ovejas. Todas las personas responsables, exceptuando a Jesús, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Es más, sabemos que Cristo tomó sobre sí otras cargas menores, aunque todavía dolorosas, enfermedades y aflicciones, penas y desánimos de toda clase, para que también estos padecimientos pudieran ser levantados juntamente con el sufrimiento por el pecado y la desobediencia, como enseña Alma en Alma 7, los versículos 11 y 12. Aquel que más merecía la paz y que era el príncipe de paz, veía como ésta le era retirada. Aquel que no merecía amonestación alguna, y mucho menos abuso físico, se sometió al látigo para que su acepción de los azotes pueda librarnos de semejante dolor si tan solo nos arrepentimos. El coste total de la combinación de estos sufrimientos espirituales y físicos es incalculable. No obstante, las iniquidades, incluyendo los pesares y las tristezas de todo ser mortal que jamás haya vivido o viva en este mundo, fueron dispuestas como una unidad sobre sus hombros. Y en la más absoluta muestra de fortaleza jamás conocida en el mundo del empeño humano, fueron llevadas hasta que se hizo un pago completo por ellas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Aquí la imagen de las ovejas descarriadas del versículo 6, la familia humana, se torna en el versículo 7 a la del Cordero inocente, quien es Cristo, que va en silencio al matadero. Cuando fue enfrentado por Caifás, el sumo sacerdote, Jesús callaba, como dice Mateo 26:63. Luego Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Lucas 23:9. Finalmente, ante Pilato, el único hombre que podía haberle salvado, Jesús no le dio respuesta. Juan 19:9. Él era el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo para este sacrificio definitivo e infinito, mediante el cual daba sentido al incontable número de corderos que habían sido ofrecidos sobre un incontable número de altares en anticipación y a semejanza de su última ofrenda
de sangre del primogénito de Dios. Aquí se hallaba en definitiva el Santo Cordero, sin mancha, ni falta, que una vez más, y de forma mucho más universal, permitiría que los ángeles destructores dejaran indemne al pueblo del convenio. Pueden ver ustedes Éxodo 12, 21 y 30 para aprender un poquito más sobre eso. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 8 y 9. Cristo fue llevado prisionero por los soldados que entraron en el jardín de Getsemaní, expresamente para capturarlo, y pasó el resto de sus últimas horas en cautiverio y juicio en manos de Pilato, para luego ser cortado de la tierra de los vivientes. Murió con los inicuos, crucificado entre dos ladrones. Halló un lugar de sepultura gracias al rico José de Arimatea. Cristo era la representación de la verdad, de cuyos labios jamás salió engaño de ninguna clase, ni hizo mal alguno, ni siquiera en palabras. En aquel momento de mayor injusticia, orando en las últimas horas de su vida, para que su Padre perdonara a los implicados, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Ciertamente no complació al Padre al el herir a su Hijo, tal y como hoy en día entendemos y empleamos esa palabra. Algunas traducciones modernas de Isaías ofrecen como líneas de introducción, fue la voluntad del Señor, más que Jehová quiso, lo cual proporciona un significado más claro de lo que se pretendía con la palabra quiso cuando José Smith tradujo este pasaje en el siglo XIX. Es más, el reconocer la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre en Mosía 14 proporciona el antecedente para la misma enseñanza que Abenedí estaba a punto de compartir con el rey Noé y su pueblo en Mosía 15. De hecho, Abenedí dio una definición sucinta de quiénes son la posteridad de Cristo, aquellos cuyos pecados él ha tomado sobre sí y por quienes ha muerto. Aprendemos eso en Mosía 15, 11 y 12. Su alma fue ciertamente ofrenda por el pecado, proporcionado el gozo de una gloriosa reunión celestial con su posteridad, una reunión que en ninguna otra parte se describe de forma más conmovedora que en la visión que tuvo el presidente Joseph F. Smith de los muertos justos, que se encuentra en Doctrina y Convenios 138, los versículos 11 al 19. Y todo esto es la voluntad del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 11 y 12. Cristo sabía y percibía el fruto de la aflicción de su alma, una angustia que se inició en el jardín de Getsemaní, donde comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera hasta la muerte. Mateo 26, 37 y 38.
Oró con una fuerza tal y hasta las profundidades de esa agonía, que su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, como nos enseña Lucas 22:44. Posteriormente describiría esa experiencia de su sufrimiento diciendo: padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Doctrina y Convenios 19:18. Mas fue, mas fue fiel hasta el fin y quedó satisfecho en su sentido más literal y legal tras haber hecho la suficiente reparación y restitución como para apaciguar las demandas de la justicia, y ya que derramó su vida hasta la muerte, padeciendo el pecado de muchos, recibió la herencia de los grandes, sentándose a la diestra de Dios, donde todo lo que el Padre tiene le fue dado, como podemos leer en Doctrina y Convenios 84:38, también la sección 76, los versículos 55, 58 y 9, y también 94 y 95. Fiel a su naturaleza y convenio, Cristo compartirá esa herencia divina con todos los demás que sean fuertes en la observancia de los mandamientos, convirtiéndose así en herederos del reino de Dios, exactamente en la forma en que Abinadí declaró esta doctrina al rey Noé. Mosía 15:11, también los versículos 10 y 12. Para obtener esta misericordiosa protección y estas promesas gloriosas, nunca debemos esconder de él el rostro y no estimarlo. Este es el final de una parte del mensaje que el Elder Holland da sobre a las enseñanzas de Isaías y de Abinadí de la crucifixión y la expiación de Jesucristo. Sobre lo que nos ha enseñado el Elder Holland, hermanos, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas palabras y enseñanzas del Elder Jeffrey R. Holland. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos que puedan venir aquí al canal para suscribirse y disfrutar del contenido que les comparto. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video, deseando que estén muy bien, que les vaya muy bien en sus estudios sobre la vida de nuestro Salvador. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Gracias por el apoyo. Nos veremos en el próximo video. Cuídense. Chao.